de los dichos y hechos de la oposición sobre el punto. Y tercero, de lo que se hace en el sindicato, que también es un hacemos porque estamos ahí. Es decir, no hay contradicción entre ser frentista como ciudadano y ser trabajador, para este caso docente, sindicalizado. Por eso es que hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos mucho, proponemos, pero además no le estamos planteando a la gente que vaya a una asamblea sindical arrojada a tal o cual posición partidaria, ni mucho menos para hacerle mecánicamente los deberes a ningún partido gobierno. Porque yo estoy convencido que si tú le preguntas al compañero Pepe si quiere eso, te va a decir que no. Virginia, a ver. No, y una cosa que acoto, agregando, que una cosa es ser frente amplista y otra cosa es ser oficialista. Entonces, creo que nosotros estamos tratando de exigir que se lleve adelante un programa que el Frente Amplio sí tiene sobre educación y que en algunas cosas está haciendo agua. Entonces, en ese aspecto, creo que lo que queremos es aportar y no estar en la vereda enfrente y decir, bueno, no nos interesa, no estamos de acuerdo, no, bueno, no. Generemos propuestas, generemos ideas. Claro, pero a ver, cuando vamos a lo concreto, uno dice, bueno, ustedes sintieron la necesidad de nuclearse a la anterior asamblea de los docentes de secundaria, fueron casi 600 docentes, de alguna manera cuando vieron que se radicalizaba el conflicto, cuando la dirigencia impulsaba, por ejemplo, una huelga por tiempo indeterminado. De repente parece muy esquemático lo que voy a plantear, pero es las condiciones edilicias de un conjunto de centros de estudio, que no son todos. ¿Cómo se critica al gobierno, pero a la vez no se va a una huelga por tiempo indeterminado por estos problemas edilicios? No sé. A ver, vamos a explicarlo bien claro. Lo primero es nuestro oficio, y es más, creo que para todos los compañeros, para los compañeros incluso con los que venimos por discrepar con sus posiciones, discutiendo muy duramente en el sindicato desde hace 2 décadas, en números redondos, lo primero es y debe ser la gurizada. Claro, nuestra vocación es docente. ¿Cómo se hace? Se critica, se propone y se confronta. Mirá que en la última asamblea esa a la que tú aludís, y lo hablo como asambleísta, a mí no me toca hablar del sindicato, tiene su directiva, lo representan muy bien. Todas las opciones que se pusieron a votación implicaban medidas de lucha. Nosotros como Frente Amplistas no estamos trabajando para que un sindicato no confronte con un gobierno, porque eso sería suicida como sindicalista, como docente, como ciudadanos uruguayos demócratas y como Frente Amplistas. Claro, pero una cosa es confrontar y otra cosa es decir, hay 10 liceos, no me acuerdo exactamente el número, hay 10 liceos que tienen problemas edilicios, entonces iniciamos en toda la enseñanza de Montevideo una huelga por tiempo indeterminado. Bueno, no es lo mismo. A ver, ya ves tú que la gente, no quiso votar ese tipo de cosas, pero 2, porque uno tiene que ser sincero, no hubo en esa asamblea, de la cual hablaré hasta aquí porque más no me corresponde, no hubo ninguna moción que plantease eso en concreto. Y porque en el caso nuestro, que nos hemos nucleado en este espacio, que estamos empezando a conformar, eso es importante también aclararlo, que estamos empezando a conformar, consideramos que el problema edilicio no es para nada el principal problema de la enseñanza. Es un problema infinitamente más estructural que viene desde hace muchísimos años, que viene arrastrándose gobierno tras gobierno y que se va a ir arreglando de a poco y tiene que ver fundamentalmente con otros ejes que no son específicamente el problema edilicio. El problema edilicio es un problema importante, es un problema grave, es real, los chiquilines tienen que estar en condiciones edilicias de infraestructura adecuadas, propicias, porque cualquier profesor sabe y cualquier ciudadano sabe que eso promueve el aprendizaje indiscutiblemente, pero también es cierto que los problemas estructurales de la enseñanza son otros bastante más lejos.
Hay políticas salariales que no se han revertido, hemos tenido un aumento salarial, pero no el suficiente. Cualquier profesional gana más que un docente, eso es importante decirlo y en eso somos críticos. Si bien reconocemos los aumentos que ha habido, sabemos que necesitamos un salario acorde a la labor y docentes acordes a ese salario que podamos llegar a recibir. Y por otro lado, tratar de seguir peleando por desmantelar algunas estructuras macro dentro del sistema que siguen funcionando y que están generando un montón de gastos que no van para los liceos, por ejemplo, para infraestructura, por ejemplo, para mayor... ¿Qué gastos? A ver, poner ejemplos para que la gente se haga una idea. Ejemplos concretos, resabios del Plan 96, de la reforma Rama... que son estructuras, usted dice, son estructuras que siguen existiendo, que se llevan dinero y no sirven para nada. Eso es lo que ustedes plantean. Yo te diría que no sirven para lo que nosotros en este momento consideramos una emergencia y nos sirven para arreglar el problema estructural, para las dos cosas. Disculpen una pregunta, ¿no? Porque, a ver, ustedes dicen, del Plan 96, ¿qué concretamente? Porque la verdad que no lo desconozco. Se multiplican oficinas, Ana, que tienen que ver con trámites a hacer para asignar recursos para cosas como reparaciones, nuevas edificaciones, compra de esto. Que eso vuelve el procedimiento muy lento y burocrático, por ejemplo. No se lleva a la práctica en los liceos. O sea, necesitamos gente en los liceos trabajando con los chiquilines. Esa es una realidad. Y para eso necesita gente formada, profesional. Entonces, vos decís, gente que está destinada a esas oficinas, ¿no podría bajar a trabajar a los liceos, por ejemplo? Y cuando tú decís aspectos de la reforma Rama, ¿a qué estás haciendo referencia? Y yo creo que nosotros hemos conquistado, el sindicato conquistó un montón de espacios, desarmó las áreas que fueron nefastas en su momento, pero no a nivel macro y micro. Todavía seguimos teniendo modelos de gestión que no son los que nos conforman, que no son los que queremos. Y en eso somos muy críticos y es interesante serlo. Pero necesitamos propuestas, necesitamos ir con un conjunto de ideas que hagan que los docentes empiecen a discutir o continúen discutiendo cuál es el proyecto educativo al que queremos llegar. Y además, Ana María, evitar que los síntomas visibles, lo edilicio es muy importante en sí, pero es un síntoma, no tapen las causas del problema. Porque si no, resulta que... Por ejemplo, cuando tú decís ¿qué causa? A ver, un ejemplo. Causa, por ejemplo, lo presupuestario. Voy a hablar del tema de los vidrios, a ver si podemos hablarlo claro. Si tú tenés cargo de conserje en cada liceo, y es un señor que sabe lo suficiente de plomería, eléctrica, vidriería, de repente no tenés que esperar 10 días para que te repongan un vidrio. Ese tipo de cosas. Ahora, si vos no tenés un presupuesto que cree el cargo y aporte los recursos, por más que el director quiera, por más que Seoane quiera, no podés poner un conserje en ningún liceo. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. ¿Eso serían lo que llaman los auxiliares de servicio, los conserjes? Un auxiliar de servicio que existió en una época y que ahora ya no existe. Y ustedes dicen que sería bueno que existiera. Sí, indudablemente. Que viene a ser, un conserje vendría a ser como un intendente. Algo así. El intendente que es la regla tutti. Hay algunos televidentes que viven en edificios que lo van a entender enseguida. Muchas veces cuando se contrata al portero del edificio, ese que vive en un apartamento del propio edificio, no simplemente va en la puerta, hace funciones de conserjería, reparaciones menores, esto, aquello, lo otro, dirigencia, cosas rápido. Y ustedes dicen, ¿se necesita ese tipo de funcionarios dentro de los liceos? Indudablemente. La realidad lo dice. En tu casa se te rompe un caño y lo tenés que arreglar. Los liceos han ido deteriorándose, un conjunto de liceos, así como otros han ido peleando por mejoras. Yo he trabajado en el Liceo IABA en los últimos años y ha sido una conquista del cuerpo docente esa reforma maravillosa que se hizo en ese edificio maravilloso, porque también hay que decir eso. Ahora, ustedes dicen, pero el tema central no es la discusión, de los baños. No. Por ejemplo, mencionás el IABA. Anoche estuvo aquí en Televisión Nacional con Sonia Brescia, la senadora Lucía Topolansky. Ella decía, yo fui al liceo en el IABA. Y a mí no me importaba el edificio, porque yo era alumna de Real de Azúa, de Traversoni. Entonces, ¿qué me va a importar el edificio? Bueno, no se le llovía tampoco. No se le llovía tampoco.
Tenía vidrios, eso te lo quiero aclarar. Y se lo quiero aclarar a la gente. Claro, pero decía, el edificio puede ser emblemático y maravilloso. Se deterioró hace unos años y se recuperó hace unos años. En la época, supongo yo, por un problema de edad, en que la primera dama fue seguramente que no le sucedían todas esas cosas. El edificio era viejo, pero estaba perfectamente en carrera. Exactamente, lo cual no quiere decir que sigamos defendiendo el espacio de clase como prioridad y la profesionalización docente como prioridad. Indudablemente que si le dieran a optar por todos aquellos compañeros que están trabajando en liceos con una infraestructura absolutamente inadecuada, vamos a te pongo un ejemplo concreto. Los estudiantes de formación docente hace muchísimos años, estamos hablando de la década del 80, cuando ocupamos, tuvimos contracursos en la iglesia de enfrente del IPA. Eso les iba a preguntar, ¿no? Respecto a las clases abiertas o los contracursos, porque uno se pregunta, ¿de qué sirve? Me equivoco si digo que esta asamblea... a los chiquilines afuera. Votaron 6 paros para lo largo de lo que va del año, 6 paros más. Y eso es falso. No, ¿Es falso? Eso no es así. Ahí está. Ver, por eso la pregunta, a ver. Es falso. No digo que estés mintiendo, pero... No, porque por eso yo se lo pregunto. Claro, yo leí una crónica de prensa que dice, se votaron, es cierto, no va a haber huelga por tiempo indeterminado, pero se votaron 6 paros más. Dos o tres cositas, Ana María. La primera, el deterioro del nivel del Uruguay no solo afecta a la educación, también la prensa, entre otras cosas por los exiguos salarios en tu sector de trabajo. Para hacer que haya un mismo periodista que se pueda especializar en el métier enseñanza o en el métier sindical durante más de 2 o 3 años. Igual yo no le justifico que porque se pague poco se sea impreciso, ¿eh? Yo no lo justifico. A ver. Comprender no es lo mismo que justificar. Clarísimamente. Comprender no es lo mismo que justificar, perfecto, y no justificamos tampoco, ni en la cancha de los periodistas ni en la de los profesores. Entonces, muchas veces es muy confuso para el periodista que tiene que salirle al toro informar entendiendo sobre algo que para él es chino básico. Segunda cuestión, no votamos determinada cantidad de paros, votamos el acuerdo general político a un plan de la Federación que, entre otras cosas, establece algunas medidas en las que el docente pierde el sueldo pero da clase. Y eso es una revolución copernicana a la hora de pensar. En nuestro sindicato. Porque generalmente se para y siguen cobrando el sueldo porque no se les descuenta. Pero además, ya que planteabas lo de Real de Azúa... No, y eso discúlpame. También, es tan disparatado que ni lo oí. Es tan disparatado que ni lo oí. ¿Se les descuenta? Por sí, supuesto. Claro que sí. Bien, claro que sí. Una breve, porque no quiero dejar de ir de pronto a lo que ustedes plantearon como el fondo. ¿Cuáles son los temas que ustedes dicen? Bueno, en realidad la discusión no tiene que ser baño sí, baño yo, no, se llueve o no se llueve, que es muy importante, sino que la discusión o el debate o el análisis tiene que ir por... En este momento apuntar a pelear una rendición de cuentas que realmente genere dinero para las necesidades que requieren los liceos. Y cuando digo los liceos, hablo del cuerpo docente, de todos los funcionarios que están trabajando en el liceo, que tienen que también ser profesionales del liceo, porque la señora que limpia tiene que tener un trato adecuado con los chiquilines, pero para eso no tiene que ir cansadísima porque trabaja 18 horas. Es lo básico, es básico lo que estamos planteando y tal vez obvio, pero no sucede. El docente tiene que poder tener una cantidad apropiada de horas como para poder seguir trabajando en su casa como lo hacemos, pero no estar desgastados y a la hora número 50 y pico ya no tener ganas de ver un adolescente, que lamentablemente pasa en muchos colegas, y yo creo que esa es una prioridad. Y la otra es, dentro de la rendición de cuentas, pelear por la creación de mayores cargos que atiendan esas necesidades que están requiriendo los chiquilines, porque en realidad nuestro destino son los chiquilines. Desde el portero y el conserje hasta el psicólogo, el asistente social, el psicopedagogo. Exacto. Y eso no tenemos y los gurises lo precisan. Juan, Virginia, gracias por haber estado y por supuesto seguimos conversando. Gracias a vos. Seguimos con más.